Hola, hola amigos de País Lobo, Radio La Mega y Radio Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro solita junto a Alicia Vesperinas. ¿Cómo estás tú, Alicia? Hola, Rocío, súper bien. Oye, debutamos con sorpresa en el Mundial, ¿ah? Sí, debemos decir Sí, que mientras grabamos este programa, 2-1. Arabia Saudita le gana a Argentina. le gana Argentina. Ahora, muchos dicen que si no se cobrasen los fuera de juego, Argentina habría ganado como 8-0, ¿ah? Porque creo que hubo mucha marcación ahí. Así que le mandamos un mensaje a la ministra de Economía de Argentina que va a tener que empezar a preocuparse un poquito de la economía y la inflación, porque ella había dicho que primero iban a preocuparse de ganar el Mundial y después de la economía. Parece que va a tener que ser al revés, pero bueno. Oye, Alicia, tremendo lo que me estáis diciendo, ¿ah? Mira, a raíz de este partido quiero mencionar dos cosas. Una, ayer conversábamos de Messi y yo te Sí, decía que no es un tema de cancha, que un jugador con distinto equipo se manifiesta de una manera distinta. Efectivamente, metió Messi aquí un gol, pero no de fue penal, suficiente. digámoslo. Sí, Ah, de penal. Bueno, yo solamente estoy viendo el resultado del partido, no vi lo que pasó en la interna, pero en el resultado fue un solo gol. Entonces, siento que Messi decía que estaba en su mejor momento. Entonces, las canchas que ha jugado Messi son a lo largo de todo el mundo, lo que varía es el equipo y el director técnico. claro. Y dentro de eso, y ya que mencionamos Argentina y su economía, debo decir que ayer por fin me tapé las canas y fui a la peluquería. Y estuve conversando con mis peluqueros, que ellos van mucho a Argentina, han ido 4 veces este año, van a buscar perfume y distintas cosas porque hay cosas que llegan a Argentina que no llegan a Chile porque ellos tenían, por ejemplo, me comentaban que Chanel solamente tenía boutique en Argentina porque tenían una sensación especial sobre las cosas lujosas o de una forma distinta porque vivían una cultura, lo que se veía quizá un poquito más europea en su minuto, con gustos más sofisticados, podríamos decir, que nosotros los Claro. chilenos. El problema Y que con ellos ingresos mayores, digámoslo, si Argentina era muy rica. Pero bueno, bueno, y ahora me contaban que la gente en Argentina son todos como tallas de modelo cero. Todos están muy, muy delgados. Que vieron familias completas en la calle. Estaba hablando de Buenos Aires y de lo que ellos me comentaron. Yo no lo fui, yo no lo vi, pero sí me lo comentaban con mucho tristeza por un país que ellos admiraban, porque iba constantemente de esta sofisticación con la cual contaban los argentinos. Me comentaban que la ropa era muy cara, que la tecnología también era muy cara. Recordemos que Argentina tiene un impuesto especial por las cosas que vienen desde afuera, que la comida sí estaba más barata, pero que aún así la gente, cuando ellos terminaban de comer, entraban a comer los restos que habían en los platos, cosa que era muy chocante y muy fuerte, em, que ellos cuando salían y iban a comprar ya, la gente les preguntaba que en qué trabajaban, porque salían y compraban por montones, por bolsas llenas de cosas, o sea, muchas bolsas, y que la gente los quedaba mirando, que no era normal para ellos ver personas que comprasen mucho, que comentaban que estaban sentados en un hotel muy bonito, muy lujoso, y que ellos pidieron cada uno un menú y que las personas que estaban al lado, que se veían muy elegantes y todo, habían pedido algo para compartir, un desayuno para compartir, y que uno se había tomado el jugo y que la otra se había tomado el té, y que ese era el nivel, y que ellos comentaban la realidad que vivían y que era totalmente increíble para los argentinos de Buenos Aires entender que dos peluqueros pudiesen darse el nivel de vida que ellos estaban viendo. Y me lleva un poco a cuestionarnos también lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, que damos muchas cosas por sentadas en nuestra economía, en nuestra forma de vida, nuestro poder adquisitivo. Estuvimos en la Sago ahora, Alicia, estuve atendiendo mesa, ayer lo comentábamos, muchísima gente, a pesar de que tenemos una inflación galopante, a pesar de que se supone que hay un desempleo más alto y que la economía está altamente estancada, me entra la duda si efectivamente estamos viviendo por sobre lo que teníamos, o sea, estamos manteniendo un nivel de vida que no está acorde a nuestra realidad económica y que en algún minuto se va a reventar muy fuerte.
si hay algo que no estamos viendo, si puede ser que estar en una burbuja, pero eh, me, me asusté bastante, Alicia, en este golpe de realidad de lo que me contaban que estaban pasando. Yo que estaba en una peluquería que claramente es un lujo, tapándome las canas, que claramente también para algunos puede haber sido un lujo, que no hace mucho tiempo que no iba a la peluquería. eh, pero porque también lo veía como un lujo, como que no eran los momentos específicamente, no lo sé. Pero qué tan sana está nuestra economía? ¿Qué tanto nos vamos a poder? ¿Estamos viviendo en una burbuja, efectivamente? ¿Qué crees tú, Alicia? Em, Mira, los datos te dicen que Chile es un país bastante desigual, entonces depende qué Chile tú miras, es la sensación con la que te quedas. Y efectivamente muchos viven en su burbuja y creen que lo que les pasa a ellos es lo que les pasa a todo el resto de las personas. Son muy pocas las personas que son capaces de abstraerse de su realidad, levantar un poco la mirada y ver que eh, las cosas son distintas muchas veces a la misma percepción que uno tiene. Pero para hacer los análisis de los países tú necesitas mirar los datos y necesitas ver dónde estás parada, porque si, ya lo hemos conversado mil veces, Rocío, si uno hace un diagnóstico equivocado, puede tener malas soluciones. Ahora, respecto de Argentina, claro, la reflexión que a mí me nace ahí es que las cosas pueden estar muy bien, pero muy rápidamente se van al carajo si uno empieza a tomar malas decisiones. Por el contrario, si uno empieza a tomar buenas decisiones, a los países les empieza a ir bien también. Ayer veíamos un poco las cifras de Qatar y ver que gracias a la exportación de gas natural que ellos hacen y de petróleo, son uno de los países más ricos del mundo. Era una caleta de pescadores 50 años atrás, pero cuando empezaron a explotar su industria del gas y del petróleo, este país se volvió rico, pero rico, yo te digo, a niveles de riqueza riquísima. O sea, se han comprado lo que no te imaginas, se compraron un club de fútbol, el Paris Saint-Germain, por ejemplo. El Emir tiene el yate más lujoso del mundo, no sé cuántos miles de millones de dólares. Bueno, es una cosa loca. Y cuando uno ve lo que pasa en nuestro país y ve el caso del litio, que era lo que yo quería comentar un poquito hoy día, mira, yo te voy a decir cuánto costaba la tonelada de litio en febrero del 2021, $10.800. Hoy cuesta más de $70.000 la tonelada de litio. ¿Quién tiene las reservas mayores de litio del mundo? Chile. 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 Estoy mirando el dato. 9.200.000 toneladas. Y nosotros solamente explotamos 26.000. El segundo país que tiene reservas es Australia y produce 55.000. O sea, Australia nos va ganando por lejos en este tema. Nosotros aquí nos estamos dando vueltas, viendo que si hacemos una empresa estatal, que si hacemos la privada, que cuánto royalty le ponemos, que si no le ponemos, que la de aquí. Y va a pasar el momento de esta posibilidad de que Chile haya sido el Qatar de América del Sur. O sea, así de corto. O sea, si nosotros estuviésemos viendo estas oportunidades y aprovechándolas para nosotros mismos y dejándonos de mojigaterías, porque para mi gusto eso es una discusión de mojigatos, este país sería rico, sería riquísimo. Esa es mi frustración, Rocío, cuando estamos discutiendo reformas previsionales, reformas tributarias, en donde estamos viendo quién se queda con un porcentaje del 2%, que si del 1%, que era la cuestión, cuando la discusión debería ser cómo aprovechamos este regalo que nos dio la naturaleza y lo usamos a nuestro favor. Y muchos me dirán, no, pero es que resulta que el medio ambiente y la cuestión, sí tienen razón, pero sepan ustedes que Australia, que es el que lleva la punta en esto, tiene un índice de desarrollo humano en este minuto que es el quinto del mundo. O sea, si ellos lo pueden hacer y lo pueden hacer bien, ¿por qué nosotros nos vamos y copiamos cómo lo hacen y lo empezamos a hacer bien? Yo no digo que lo hagamos mal, hagámoslo bien, pero me temo que esta oportunidad se nos va a pasar. Súper interesante, Alicia, lo que pones sobre la mesa, porque al final, claro, estamos hablando una reforma tributaria. De hecho, me acuerdo de una columna que salió en New York Times hace un tiempo, creo que fue el New York Times, donde decía que a Chile nos gustaba ser pobres, porque nos molestaban los ricos. No sé si la leíste o la recuerdas, ¿ah? Me calza perfecto, porque hay una cosa así como de que ojalá les vaya pésimo a los otros, porque si les va pésimo a los otros, a mí me puede ir un poquito mejor. Y no hemos entendido que aquí nos tiene que ir bien a Ya. todos, y para eso tenemos que multiplicar la torta. Claro, entonces lo que deberíamos hacer efectivamente acá, si es que vamos a hacer una reforma tributaria, efectivamente te tienes que hacer cargo de los problemas que son de ahora. O sea, no solamente lo que estamos viendo nosotras, que efectivamente estamos en una zona
donde estamos todavía protegidas a lo mejor de estos impases de la economía. Todavía, no digo que no nos vaya a llegar porque tú también señalas aquí lo que está pasando, que si la economía pega es débil, ¿ya? Pero sin duda hay personas que están muy abajo, que necesitan apoyo y que son los primeros en que están cayendo, donde estamos hablando de los adultos mayores y la reforma de pensiones que efectivamente tienen que hacer. Ahora el tema, ¿cómo se va a solventar esta reforma de pensiones? A pesar de que es ideológico detrás, de decir, queremos un sistema donde los distintos trabajadores soporten al otro, bla, 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 no debiéramos pensar entonces, tengamos un país que pueda producir suficiente para que podamos solventar el trabajo que hicieron los adultos mayores y que no pudieron resguardar porque no les alcanzaba para que puedan tener una salud suficiente. Tú dices, estamos sentados finalmente sobre un montón de recursos naturales que podemos explotar que existe una forma sustentable con el medio ambiente de ser explotada, que nos permitiría poder tener esos beneficios. Donde creo yo que estamos guateando, podríamos decir, tanto en la tecnología que se necesita como en el capital humano que se necesita para la toma de decisiones con las tecnologías y el uso eficiente de estas mismas tecnologías. Entonces necesitamos generación de capital humano y las reformas tributarias que estemos haciendo finalmente para poder tener recursos, para poder desarrollar ese capital humano y invertirlo dentro de nuestro país. O sea, al final es creer en nosotros mismos que vamos a ser capaces de salir adelante con lo que ya tenemos aquí. Y para eso necesitamos educarnos más. Y y hay límites que tenemos que mirar ahora ya, porque no es solo el desarrollo de ese capital humano posterior, de como podríamos ser posuniversitario, sino que no nos olvidemos que estamos teniendo una tremenda crisis educacional donde estamos generando un analfabetismo ilustrado, podríamos decir, o sea, gente que lee pero no Analfabetismo funcional, dicen las funcional. personas. Que Así claro. es, donde tenemos niños que por la pandemia, que fue algo que nos tocó vivir efectivamente, ahí no teníamos injerencia sobre lo que estaba pasando, sí vamos a tener injerencia sobre cómo nos recuperamos y nos recomponemos de eso y el apoyo que se está haciendo posterior a esos alumnos que actualmente tenemos ausentismo laboral, o sea, no, educacional, Claro. que tenemos que mirar ahora ya. Es importantísimo que nos hagamos cargo en este minuto de esa brecha que se está generando, porque no podemos decir que vamos a aumentar solamente los sueldos si no estamos siendo productivos en esos sueldos. O sea, sería una burbuja también en ese Absolutamente. sentido. Sí, Es sí. súper complejo. Y primero tenemos que quitarnos el pudor, ¿ah? El pudor de que si la plata no es veneno, o sea, si con la plata se hacen las cosas que queremos hacer, entonces de alguna manera hay que generar más plata. Y yo siento que hay una cosa ideológica, Rocío, en muchas generaciones que sienten que como que no es bueno. Incluso acuérdate que se hablaba de decrecer en algún minuto en la discusión constituyente, de decrecer, habiendo tantas necesidades en el país. Entonces, seguramente las personas que ya tienen mucho dicen, bueno, en realidad podríamos decrecer un poquito. Oye, quizás tú decrece, no sé cómo se dice, decrece, ya. Pero el resto no, todavía tiene necesidad. Entonces digo, cada generación tiene sus desafíos. Entonces, como tú bien dices, quizás nuestros abuelos, nuestros papás, les tocó avanzar mucho en esto y darnos a nosotros muchas comodidades. Ahora nos toca a nosotros a seguir haciendo nuestra pega. Y nuestra pega no es sentarnos a ver y a pensar, a ver, pucha, qué mal lo hicieron estas personas, porque resulta, mira todo lo que hicieron. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, como dices tú, tenemos desafíos en el área de educación, muchos, en el área de productividad, muchos. Tenemos sistemas que no funcionan, Rocío. Rocío, mira, tenemos que arreglar lo siguiente. Estamos hablando desde como el 2010 de que tenemos un vertedero colapsado. Llevamos 10 años hablando y el vertedero sigue colapsado. Tenemos obras inconclusas, tenemos cosas que, discusiones eternas. Tenemos aquí en Osorno el tema de Baquedano, que es un proyecto que lleva como 6 años desarrollándose y en este minuto nos dicen, después de 6 años, parece que no se va a poder hacer. O sea, mi punto es que tenemos sistemas que no producen resultados. Yo no quiero Mm. aquí hablar de personas en específico, porque las personas finalmente jugamos en la cancha que se nos raya y con las reglas que se nos dan. Pero yo creo que tenemos que redibujar la cancha, tenemos que repensar nuestras reglas, tenemos que hacerlas un poquito más ágiles, un poquito más rápidas.
porque se nos están, insisto, pasando las oportunidades por el lado. Y cuando llegamos, mira, aquí tenemos la legislación perfecta para hacer esto, del litio ya no se va a hablar. Va a haber un sustituto seguramente. Vamos a estar hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos esta conversación orientada al resultado? Es mi preocupación, porque resulta que en la discusión constitucional que se supone que eso teníamos que hacer, nos fuimos por otro lado. Nos fuimos por otro lado y la cosa no resultó, no cuajó, nadie entendió cuál era el proyecto país. Bueno, quizá si lo queremos hacer de nuevo, podríamos empezar a pensar, ya, ¿cuál es el proyecto país? ¿Cuál es el pacto social? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuáles van a ser los bordes? ¿Cómo se va a repartir la torta? En el fondo, esa es la conversación, una vez que produzcamos más, porque yo creo que hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a producir más si al final siempre la torta se la llevan los mismos de siempre? Y pueden tener razón en su duda, que hay mucha gente que siente que pasan los años y no están mejor que lo que estaban sus papás o sus abuelos. Pero hablemos de eso, hablemos cuáles son los nudos críticos, por qué las cosas se entrampan, por qué la riqueza no llega, dónde se queda enredada. A mí me parece una conversación fascinante. ¿Se queda enredada la riqueza? Bueno, vámonos a un número, que ya que a la Lisa le No, encantan los números. Un número es el coeficiente Gini. Lo hemos tocado varias veces en este programa y yo creo que nuestros auditores también lo han escuchado por otros lados. Chile tiene un coeficiente Gini, se lo escuchaba creo que Ignacio Briones también, donde los países escandinavos, que siempre se miran con grandes, es muy parecido al nuestro, pero cambia cuando antes de pasa por el Estado. ¿Ah? Antes de impuesto, claro, en el fondo Antes el de cociente impuestos, Gini exactamente. es cómo se reparte la riqueza. Un Gini cero te dice que toda la población tiene igual riqueza, un Gini uno te dice que una persona concentra toda la riqueza y el resto nada. Entonces, siempre ese índice se mueve entre cero y uno y en función de cómo se reparte esta torta, uno queda. Chile efectivamente queda como en el 0,5, siempre estamos por ahí, más o menos en la mitad. 0,59 creo que Siempre, estamos por siempre ahí, estamos por ahí 0,57. Ujú, antes de impuesto que se dice. Entonces, ¿para qué exactamente. existe el Estado? El Estado cobra impuestos y luego hace políticas públicas y redistribuye esa plata de modo de compensar esta cosa que como que la naturaleza nos dio, que hay gente que tiene más oportunidades, que nació en mejor cuna, que es más inteligente, que corre más rápido, no tengo idea. Condiciones naturales o sociales. La política pública lo que hace es redistribuir para que esta cosa sea un poquito más pareja. Y el problema es que Chile, antes de impuestos y después de impuestos, queda Es la en la misma cuestión. misma. Entonces, la política pública no está haciendo esa pega, por lo menos. Entonces, los países escandinavos, como dice, antes de impuestos, o sea, las diferencias naturales que tenemos, efectivamente son más o menos las mismas que Chile, pero después de impuestos, la cosa queda más o menos parejita. Entonces, la Claro. política sí hace su pega. Claro, y ahí es donde tú ves que hay muchas políticas públicas que salen mal evaluadas y que son implementadas igual y se siguen implementando y se siguen implementando y seguimos manteniendo el mismo problema. Entonces, ahí hay un tema de una evaluación de políticas públicas y dos, ¿qué tú haces cuando tienes una mala evaluación? Entonces, ¿y qué tan bueno es, qué tan propensos estamos cuando hay una crítica a enmendar el rumbo y hacerte cargo de esa crítica particular? O sea, yo te digo, una cuestión súper idiota. Yo me miraba al espejo y veía que estaba llena de canas, pero llena. Y tuvo que venir una amiga, que la quiero mucho, y me dice, ¿sabes qué, Rocío? Te salieron un par de canitas por acá al lado, súper sutil. Y yo le digo, no, estoy llena de canas, estoy hecha bolsa. Sí, me dice, es que eres tan linda como no te dejé estar. Bueno, aquí lo mismo le vamos a decir al Estado. Chile es un país que sabemos que tiene canas, sabemos que tiene problemas, pero llega un momento en que tienes que hacer algo para cambiarlo y no seguir estando igual y de nosotros depende finalmente este tema. O sea, nosotros somos capaces de enmendar el rumbo, sabemos que hay problemas y yo creo que el problema, se sabe dónde está en este minuto, es el Estado, es la modernización del Estado. Es que no sigamos arrastrando problemas de políticas públicas que están mal evaluadas solamente porque hay un par de personas que lamentablemente no van a seguir teniendo ese problema. Y esto también lo hemos conversado muchas veces, Alicia. Hay un tema de quién se pone los pantalones y dice, no, aquí tenemos que cerrar esto porque estamos siendo un poco eficientes y tenemos que mandar a estas personas que están en este programa a otro programa o diseñar un programa que sea
mejor. Pero no podemos seguir haciendo las cosas así porque se han seguido haciendo así. Si efectivamente queremos hacernos cargo del problema y vamos a hacer una reforma tributaria para ir a tener más recursos y hacernos que los que están más abajo suban, tenemos que hacernos cargo de los problemas que hay dentro de la casa. Recordemos que la presidenta Bachelet hizo una política tributaria, una reforma tributaria, donde supuestamente iba a recaudar 8.000 millones, creo que era, de pesos para ir a mejorar la calidad de la educación. ¿En qué terminó en eso? Es que la calidad de la educación quedó en el cero, porque todo se fue o a infraestructura o a tapar el mismo hoyo que se creó porque porque la reforma tributaria recaudó mucho menos de lo esperado. Entonces, claro, el eslogan es súper bonito, pero cuando está mal hecho, por mucho que tú tengas una muy buena intención, tienes que mandar el rumbo. No puedes seguir como burro para adelante nomás, porque solamente tu intención inicial era buena. Si la estáis Chile jodiendo tiene la canas, intención. ¿Ah? Chile tiene canas, como dices tú, pero también tenemos una peluquería gigante a la que podríamos ir. Entonces, esa es la frustración, que tenemos recursos de sobra. Mira, cualquier sistema, yo te dije, siempre les cuento lo que estoy viendo en clase, cualquier sistema, tú tienes que, si es que lo quieres mejorar, por supuesto, tú tienes que medir, luego tienes que inferir, luego tienes que corregir y volver a medir. Y ese es el ciclo virtuoso. El problema aquí, creo yo, el por qué la gente no quiere medir, porque todos sabemos más o menos que nuestra educación no es de las mejores, todos sabemos que nuestra productividad es de las malitas. Entonces, tenéis los datos ahí a la vista. ¿Por qué no queremos medir? Porque yo creo que nos da pánico la etapa de corregir, porque yo creo que hay mucha gente que siente que puede quedar fuera del juego porque está obsoleta en sus conocimientos, porque no va a ser capaz de subirse a las tecnologías, entonces les da como susto. Entonces yo creo que la primera cosa que hay que sincerar y desmantelar es decir, en el país no sobra nadie, todos vamos a tener un espacio en esta nueva forma de producir, en esta nueva forma de actuar, en estas nuevas reglas que nos vamos a dar, pero tenemos que adaptarnos a otro sistema, no a este. Este es un sistema que ya tocó techo, ya no nos sirve, no nos sirve lo que veníamos haciendo bien en la economía del siglo XX, como dicen, en el siglo XXI ya no nos sirve, pero tenemos que pasar esa barrera del miedo, del que Mm. no va a alcanzar para todos. Y yo creo si es que empezamos a tener esa conversación y decir, mira, la idea de esto es multiplicar la torta y cuando la multipliquemos a nadie le va a faltar. Yo creo que es otra la disposición con la que las personas enfrentan la posibilidad de corregir. Porque, digámoslo, todos tenemos miedo de perder nuestra fuente de ingreso. La gente que trabaja para el Estado, sin duda, la gente que trabaja en la empresa privada también. Y por eso nuestras leyes laborales son tan rígidas, porque nos da susto quedar fuera. Entonces, ¿cómo hacemos, Rocío, para convencernos? Y yo ya estoy convencida de que este país es rico de norte a sur, de este a oeste, es rico, riquísimo. O sea, si nosotros quisiéramos explotar esto, de verdad podríamos tener otro estilo de vida, otra capacidad y todos nuestros problemas asociados a la pobreza, la drogadicción, la violencia, todo eso no existiría si tuviésemos recursos para todo. ¿Sabes qué, Alicia? Yo creo que igual falta algo, ¿ah? Em, Chile tiene, y en este tiempo que hemos desarrollado, donde a pesar de que teníamos analfabetismo funcional, sí teníamos mucha gente que subió en su nivel educacional, bastante. Tenemos mucho más profesionales que antes y tenemos Sí, una masa de personas, un capital humano que es bastante más crítico y consciente de lo que cada uno hace impacta en la vida propia y del resto como país. ¿Ah? Yo creo que somos bastante más conscientes. Por eso, por ejemplo, yo miro el PDG y veo que muchos de los militantes del PDG tienen ese sentir, que es una clase media que sabe que es dueña de su destino y que si se pone su cabeza y sus ganas en eso, va a poder seguir avanzando, pero que ve un techo que está chiquitito, unas plataformas de poder que estaban cerradas todavía y que el techo estaba bajito en cuanto a las decisiones que se estaban tomando. Entonces, se quiere influir y decir, oye, aquí yo no necesito que tú me vengas a decir para dónde vamos. Yo tengo mi propia opinión y yo quiero seguir avanzando y yo quiero claro. poder ver lo que tú estás viendo, que a lo mejor
yo no estoy viendo, pero hay cosas que tú no estás viendo, que a mí me están pasando y me están afectando. Yo creo que como país tenemos que de alguna manera seguir avanzando en esa línea de poder conversarlos, de que lo que tú decías, o sea, aquí todos sumamos y los que se acostumbraron a tomar las decisiones allá arriba y solos, eh, tienen que abrir más las puertas para tomarlos en conjunto. Y los que estamos como más abajo también no quedarnos pegados que somos los dueños de la razón tampoco, sino que también hay cosas que que nosotros vivimos, que otros no viven y viceversa. Irnos tirando entre todos para arriba. Me acuerdo de una conversación también con Juan Carlos Claret que tuvimos en su minuto cuando él me hablaba de que la propuesta que hubo, que se rechazó finalmente de la nueva constitución, venía a resolver problemas de los años 90 y nos dejaba pegados ahí. Escuchaba a Chalper ahora también que decía ya que los parámetros de esta nueva constitución debieran quedar definidos ahora en noviembre. Quedan 10 días, que no debiéramos pasar más allá porque quieren como en marzo empezar a escoger quiénes van a ser los nuevos ciudadanos que estarían encargados de redactar la nueva constitución o de la propuesta de una constitución. Mm. Está interesante. Está muy interesante. Yo creo que tenemos que dejar de ver la política, la economía, todo como un juego suma cero en donde que para que alguien gane el otro tiene que perder. Yo creo que esa es una visión que nos tiene mal. Yo creo que tenemos que multiplicar los panes y hacer que crezca para todos. Hay gente que quiere entrar a la cancha, pero si solamente hay una cancha, van a ser 11 jugadores por lado. La idea es hacer muchísimas canchas para que todos puedan jugar y de esa manera salgan los mejores jugadores y así armemos la selección, porque de esa manera yo creo que cuando empecemos a renovar la política con gente que quiere pensar en el bien común, en la mirada a largo plazo y no en la cosa mezquina de la próxima elección, este país va a empezar a cambiar. Claro, no nos quedemos con los caudillos de que tírenme todas las pelotas, sino que efectivamente empecemos a jugar en equipo como país. Y Exacto. nos vamos, Alicia, se nos acabó el tiempo. Muy futbolística, seguimos en esta onda, Qatar. Y a todos nuestros auditores les agradecemos que se hayan sumado a nuestra conversación. Les recordamos que nos encontramos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.